Hola, comenzamos este encuentro con la salud que se llama Su Médico en Casa. Estamos en directo todos los días, de lunes a viernes a las 6 y 5 de la tarde. Este es el espacio de salud de Teleantioquia para que todos los días conversemos sobre esos temas que nos llaman la atención y que están presentes en nuestra vida diaria, enfermedades, patologías comunes. Otras no son tan comunes, pero sí son de consulta. La de hoy yo sé que se van a identificar con esta porque se vive permanentemente en el diario vivir, por múltiples causas, sea por un estrés, por una situación particular de pronto de tensión o de nervios que puede ocasionar esta enfermedad, si es que se le considera enfermedad. Enseguida les cuento de qué se trata, porque antes quiero contarles que pueden participar con sus preguntas en nuestras dos líneas telefónicas. Estamos en directo, 232-4604, esta es local para Medellín y el área metropolitana, y tenemos una línea de larga distancia para quienes nos acompañan en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia. Además es gratuita, así que no hay motivo, no hay excusa para decir no puedo llamar. 018 51 50 15. Su Médico en Casa, saludo especial también para quienes nos acompañan en nuestras repeticiones todos los días a las 5 de la mañana. Tema del día, para que nos pongamos un poquito en contexto: cefalea o dolor de cabeza. También hemos escuchado hablar de migraña, por ejemplo. ¿Será que cefalea, migraña, dolor de cabeza es lo mismo? Veamos lo siguiente. Las cefaleas son uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso. Se calcula que casi la mitad de los adultos han sufrido por lo menos una cefalea en el último año. Se caracterizan por un dolor de cabeza recurrente. Se acompañan de problemas personales y sociales. Las causas graves de los dolores de cabeza son raras. La mayoría de las personas se pueden sentir mucho mejor haciendo cambios en su estilo de vida, aprendiendo formas de relajarse y algunas veces tomando medicamentos como analgésicos, antieméticos, antimigrañosos y productos profilácticos. En todo el mundo, solo una minoría de las personas que sufren cefaleas reciben un diagnóstico apropiado. ¿Quién no ha consultado a urgencias alguna vez en su vida por una cefalea, un dolor de cabeza, una migraña? Habitualmente, quien padece una cefalea, me decía la invitada, lo tiene toda la vida, pero se puede controlar, que es lo más importante, con hábitos saludables y, por supuesto, con las recomendaciones que hoy les vamos a dar aquí en Su Médico en Casa. Por eso es muy importante que se queden con nosotros, pónganse cómodos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa. Nuestras líneas telefónicas ya están activas para que participen con sus inquietudes en el tema del día. Cefalea o dolor de cabeza, ¿cómo es el diagnóstico? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo lograrlo diferenciar de una migraña, por ejemplo? ¿Y cuál es el tratamiento? Y no solamente están nuestras líneas telefónicas, también pueden interactuar con nosotros en redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook estamos como Canal Teleantioquia. Nuevamente los quiero invitar, para quienes se han perdido algún capítulo del programa, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Buscan Canal Teleantioquia, programa Su Médico en Casa. Sus mensajes para nosotros también son muy importantes, porque ustedes son los protagonistas en este espacio, en este encuentro con la salud que tenemos todos los días aquí en Teleantioquia. Por eso también los invito para que nos escriban sus mensajes con los temas que quieran ver en el programa. Su Médico en Casa, @teleantioquia.com.co. Ahora sí saludamos a nuestra invitada, la doctora María Clara Mendoza Arango. Ella es jefe de cirugía y urgencias de Hospital San Vicente Fundación, sede Medellín. Gracias por estar acá, doctora María Clara, bienvenida. Muchísimas gracias, Jazz. ¿Y qué tal los casos de cefalea, de dolor de cabeza? Me imagino que estando en un área como urgencias, se atienden mucho, son muy comunes, doctora. Sí, el dolor de cabeza es más o menos entre el 20 y el 80% de las consultas por urgencias. Un porcentaje alto. Altísimo. Y todo depende del nivel de complejidad de la institución donde uno trabaje y lo que se espera encontrar en los servicios de urgencias. Es una patología o una entidad que es mucho más frecuente en mujeres. ¿Por qué? Yo creo que llevamos el estrés a cuestas. No, pues yo creería que sí también, doctora. Y también es muy interesante anotar de la cefalea que es mucho más frecuente mientras
más educados, más urbanos, sí, más civilizados somos. Entonces el que sea tan frecuente consultar por dolor de cabeza tiene que ver mucho con cómo nos relacionamos en la sociedad. Así es, hay muchas causas realmente que pueden originar un dolor de cabeza, el mismo estrés, una depresión, por ejemplo, algún problema. El insomnio también podría originar dolor de cabeza o cefalea en su momento. Eso lo vamos a hablar más adelante porque antes saludamos a Mercedes, que nos acompaña a esta hora en el Eje Cafetero. Me dijeron, Mercedes. Sí, buenas tardes. Qué gusto saludarla, bienvenida. Para mí un placer, gracias por haberme entrado la llamada. Esta es su casa. Muchas gracias, mis queridas. Quisiera preguntarle a la doctora si la nutrición depende mucho de la cefalea. ¿La nutrición? Sí. La forma de alimentarnos. La forma de alimentarnos, el día al día y claro, pues todo esto como teniendo un valor agregado a la cefalea. Excelente pregunta, Mercedes. Gracias por acompañarnos. Gracias. Está en Pereira, muy querida, ¿cierto? Sí, cómo no. Gracias. Bueno. Doctora María Clara, tocó un tema muy importante, hablando del origen de la cefalea o del dolor de cabeza. ¿Qué tanto influye la alimentación o algunos alimentos por lo menos? La pregunta de Mercedes es muy interesante desde, primero, la nutrición. Mientras más saludables y en un peso adecuado estamos, menos frecuentemente vamos a presentar dolor de cabeza. Si tenemos bajo peso, podemos tener algunas enfermedades que aumentan la incidencia de cefalea, o si tenemos sobrepeso, también podemos tener un aumento de la presentación de dolores de cabeza. Hay enfermedades que aumentan el peso que pueden aumentar también la aparición de dolores de cabeza. Incluso, doctora, me atrevo a afirmar algo dentro de la investigación que realizaba antes del programa en relación con los alimentos. Y hay muchos mitos, además, que el chocolate, por ejemplo, los dulces o las grasas, incluso el licor. Eso sí es verdad. O sea, hay algunos alimentos que pueden ser desencadenantes de crisis migrañosa, pero no es de todos los dolores de cabeza, es de la migraña. La migraña es un tipo de cefalea que es muy específico, que es más frecuente en mujeres y que es un dolor que afecta media cara y que en algunos casos, o media cabeza, y en algunos casos puede venir acompañado de algunos síntomas neurológicos que son muy molestos, como la molestia a la luz, la molestia al ruido, el vómito o la náusea. Y puede tener más complicaciones. Una migraña, por ejemplo, puede ser más grave que el mismo dolor de cabeza o cefalea, doctora. En realidad depende del origen, porque es que hablar de dolor de cabeza puede haber desde el dolor sencillo que nos da tensional, dormí mal, tengo una preocupación, la situación es difícil, hay alguna situación específica que quiera controlar, pero hay enfermedades orgánicas que causan dolor de cabeza. Vamos a saludar a esta hora también a la señora Marta, que nos acompaña aquí en el centro de Medellín. Bienvenida a Su Médico en Casa. Buenas tardes, muchas gracias. Una pregunta para la doctora. Por supuesto. Llevo más de 5 años consultando para la migraña que me invade todo el rostro en el lado izquierdo y todo el lado izquierdo de la cabeza. Sí. Pero inclusive en este momento ya soy vegetariana, el chocolate, las grasas, los azúcares y las harinas. ¿Y ha notado mejoría, doña Marta? ¿Perdón? ¿Ha notado mejoría privándose de algunos? No, cuando a mí no me da diario, pero en los episodios que me da me puede durar una semana y se generaliza en el lado izquierdo, pero con una punzada terrible detrás de la oreja. ¿Y ya consultó, doña Marta? ¿Perdón? ¿Ya consultó? Sí, he consultado, pero a mí en la EPS me mandaron una radiografía de cráneo que no me pareció necesaria porque yo creo que lo mío no es de radiografía. ¿Y su pregunta cuál es? ¿Perdón? Su pregunta, doña Marta. Mi pregunta es, ¿qué me serviría tomar o hacer o masaje o algo para esa punzada que me da detrás de la oreja siempre en el mismo punto? O si es síntoma de que me va a dar un derrame o algo más grave. Gracias. Lo primero es que se me relaje y que no se me preocupe. La doctora pregunta que ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo 68.
una joven de 68 años. Gracias por acompañarnos, doña Marta. Gracias. Y la invito para que esté muy atenta a las recomendaciones de la doctora. Ella habla de una punzada o algo muy fuerte. Aquí vendríamos a hablar que doña Marta tiene una cefalea migrañosa porque parece de aparición de media cara asociada a otras molestias de más o menos 5 años de evolución. Sí. Con la edad que tiene doña Marta, yo creo que sí ameritaría que empezáramos a hacer otro tipo de estudios u otra aproximación. Los analgésicos pueden servir. Ella ha tenido cambios en su alimentación que podrían ayudar a que no se desencadenen las crisis, como el manejo del licor o el disminuir el chocolate, el queso, otros fermentados. Es muy interesante que si usted habla con cualquier médico le va a quitar la mitad o más de la comida rica que hay porque todo tiene un evento adverso, todo puede tener algún otro síntoma, pero lo que yo le recomendaría a doña Marta primero es que empiece a hacer como pruebas de ensayo-error, a ver si hay algunos alimentos que desencadenan su dolor. Ya. La otra cosa que pregunta doña Marta es acerca del manejo de la punzada. Y que si le puede dar un derrame, pues que es como la gran preocupación también de la televidente. Pensar que lo más probable es que ella que el dolor de cabeza que tiene no sea orgánico, pero cuando ya tiene más de 5 años con dolor, ya tiene toda la indicación de que se hagan estudios mayores, como una tomografía de cráneo. Es que no vaya a favorecer de pronto un aneurisma. O un aneurisma, o puede que hasta requiera un electroencefalograma porque podría tener un foco epileptógeno, que la epilepsia también se puede desencadenar como un dolor de cabeza y requiere hacer un diagnóstico diferente. Ella lo que requeriría es que en su EPS de pronto la remitan donde el neurólogo. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas o en su médico en casa, estamos hablando de la cefalea o dolor de cabeza. Ya hablamos un poquito de los síntomas, del origen de un dolor de cabeza. Enseguida precisamos un poquito más en el tema del diagnóstico y por supuesto en el tratamiento. Básicamente es con analgésicos, como lo decía ahorita la doctora, pero también existen otro tipo de ayuditas, por decirlo de alguna manera. Hay algunas terapias de relajación, por ejemplo. Vamos a saludar a Jaime, que se encuentra en el municipio de Envigado. Bienvenido y lo escuchamos, Jaime. Aló. Adelante. Adelante, Jaime. Sí, muy buenas noches. Sí. Habla con Jaime Molina de Envigado. Claro que sí. Su pregunta, Jaime. Para felicitar a Yasmín y a la doctora. Gracias. Mi pregunta es si los rayos solares influyen en la cefalea y si es diferencia entre cefalea y migraña. Diferencia entre cefalea y migraña, y para allá íbamos precisamente, Jaime. Gracias por acompañarnos hoy en su médico en casa. Cefalea, migraña, dolor de cabeza. ¿Viene siendo lo mismo? ¿Hay una más fuerte que otra? Cefalea es un término en latín que une la palabra latina para cabeza y la palabra para dolor. Podría ser equivalente a decir cefalalgia, que también es dolor, como todo lo que termina en algia, es dolor de la cabeza. La migraña es un tipo específico de cefalea que se origina en una situación neurológica donde hay que se prende un switch en el cerebro que hace que uno tenga un dolor que, como les dije antes, es semicraneano, o sea, de media cara, y como afecta esta forma, tiene también otros síntomas que pueden ser síntomas vagales, como les decía, vómito, náuseas, ver como luces, o sea, cefalea con visión de luces y que hay que tener otros tratamientos diferentes. Y hay que prestarle atención a un dolor de cabeza, a una cefalea, a una migraña, porque puede tener definitivamente complicaciones. ¿Dónde estoy acá? Muy bien, nuestras líneas telefónicas siguen activas para que sigan participando hoy en su médico en casa. Para nosotros es muy importante que conversemos sobre diferentes patologías o enfermedades que son muy comunes en la población. Y está con nosotros Natalia, en San Gabriel. Bienvenida y la escuchamos, Natalia. Buenas noches. Sí. Es para hacer una pregunta a la doctora. Adelante. Lo que pasa es que tengo 25 años y yo sufro de un dolor de cabeza hace 3 años y medio. ¿3 años y medio? Sí, señora. El dolor de cabeza solo es en la parte pues de arriba, no me da ni a los lados ni en la parte de atrás, pero el dolor es las 24 horas del día diarias. Ya me han hecho TAC, me han hecho resonancias, bloqueos, infiltraciones, punción lumbar y todo me sale bien. Las infiltraciones y los bloqueos no me sirven para nada. El dolor continúa a las 24 horas del día diario.
Entonces sí me gustaría como averiguarle de qué, pues, a qué se debe, porque tengo pues control cada 3 meses de neurología y no han podido pues como encontrar nada, no me da vómitos, no me da náuseas, no me da absolutamente nada, pues que como una migraña en sí, no, solo es el dolor. ¿Los exámenes, Natalia, están bien? Exacto, todo me sale bien. Bueno, entonces vamos a hacer otra cosa y es como llevar la vida un poquito más tranquila, más relajada, que tiene mucho que ver, lo digo también en lo personal, y bajarle un poquito al estrés. Vamos a ver qué le dice la doctora María Clara antes de ir a la pausa. Natalia, gracias por acompañarnos. El caso de Natalia es un caso muy complicado, o sea, la migraña es mucho más frecuente en jóvenes, pero un dolor que lleva consistente 3 años y medio, que no tiene una distribución clara, más fácilmente habría que buscar de pronto otro tipo de enfermedades como lo que dice Jazz, el manejo del estrés, la cefalea atencional, tendríamos que revisar otras cosas y en estos casos podríamos pensar de pronto en algunas medidas terapéuticas diferentes. Yo sé que ya le hicieron bloqueos, pero a veces lo que uno necesita es otro tipo de aproximaciones que puedan cambiar la forma en la que Natalia ve el mundo para tratar de disminuir este dolor. Si bien básicamente el tratamiento para una cefalea o dolor de cabeza son los analgésicos, existen también otros tratamientos que son complemento y algunas actividades que podemos realizar. ¿Cómo se diagnostica? Porque muchas veces padecemos un dolor de cabeza y como nos decía Natalia, nos hacemos muchos chequeos y resulta que no dicen nada. Entonces, ¿qué podría pasar ahí? La respuesta las tendremos después de la siguiente pausa. Volvemos. Regresamos a Su Médico en Casa, gracias por continuar con nosotros. Y el tema del día, cefalea o dolor de cabeza, diagnóstico y tratamiento. Tomen nota de los siguientes datos muy importantes. A la hora de una cefalea, existen formas de evitar que una cefalea se desarrolle más allá de lo que debería. Estas son algunas recomendaciones. Seguir unos hábitos de vida saludables. Por ejemplo, mantener un horario de sueño regular, hacer ejercicio físico de manera habitual, evitar el tabaco y el alcohol, tener unos hábitos de alimentación saludables, consumir frutas, por ejemplo, verduras y evitar las grasas, evitar abusos de medicación o cafeína. La cafeína incluso está dentro de los mitos. Solicitar ayuda ante síntomas depresivos que pueden ser un desencadenante del dolor o de su agravamiento. Acudir al neurólogo frente a cualquier tipo de dolor inesperado. Las técnicas de relajación son otra de las alternativas para reducir los dolores. La mayoría de las cefaleas pueden curarse mediante la toma de analgésicos, como lo decíamos ahorita. Forman parte también del tratamiento. Ahí tienen entonces esos datos para que tengamos presentes. Me incluyo también dentro del tema de cefaleas y dolor de cabeza, migraña. Hay que descubrirlo a tiempo y diagnosticarlo. ¿De qué manera, doctora, se diagnostica? Pues lo primero es cuando tenemos un dolor agudo, más bien, o sea, la cefalea es un diagnóstico sindromático. Eso significa que solamente con tener dolor de cabeza ya cumplo para tener el diagnóstico. El objetivo de la consulta en urgencias es el control del dolor específico y el de la consulta por consulta externa es tener un control de la enfermedad, ¿cierto? Lo más importante para el diagnóstico del dolor de cabeza es reconocer qué síntomas tuvimos, porque hay algunas cosas que se llaman banderas rojas. ¿Y qué es? Son los signos de este dolor que deben hacer pensar que no es un dolor de cabeza como tal, o que no es un simple dolor de cabeza, hay algo más que hay algo más allá. Que podría asociarse de pronto con alguna otra enfermedad. Por ejemplo, lo que decía Natalia, que le tomaron hasta punción lumbar. Una de las causas de dolor de cabeza puede ser una infección del sistema nervioso central. Entonces hay que buscar que uno no pueda tener o una meningitis o una encefalitis, o como les decía ahorita, puede ser una epilepsia, o lo que es más frecuente y causa mayor temor, que es tener aneurismas o malformaciones o tumores cerebrales. Entonces aquí es donde me preguntabas cuáles son las herramientas para el diagnóstico. Entonces, por urgencias, casi siempre hacemos pruebas de si mejora con analgésicos sencillos, por lo general es un dolor de cabeza sencillo, pero si hay un dolor diferente o persistente o súbito, probablemente estos pacientes, como tienen esta bandera roja, se benefician de una imagen. Eso significa, Natalia, si todavía nos está escuchando, que también hay que consultar a otros especialistas para buscar cuál es el origen
de ese dolor de cabeza frecuente que ya convive con él lamentablemente. O sea que Natalia, a consultar a otros especialistas y también a seguir todos estos estilos de vida saludable, a relajarse, que ayuda mucho. Y a esta hora saludamos a Esperanza, que nos acompaña en el barrio La Floresta. Esperanza, última llamada y muy breve, por favor, con su inquietud. Bienvenida. Buenas tardes. Sí, señora. Para preguntarle a la doctora, para comentarle un caso de mi hermana. Sí. Que sufre de un dolor de cabeza hace muchos años y le han hecho resonancia, la ha visto el neurólogo y el diagnóstico es de cefalea tensional. El dolor es en banda frontal y le atraviesa la parte de atrás, como sí, por encima de la cabeza. ¿Y su pregunta cuál es, Esperanza? Entonces, la pregunta concreta es si esta sintomatología sí corresponde en realidad a una cefalea tensional o puede ser otra cosa. Muy bien, Esperanza, gracias por acompañarnos hoy en su Médico en Casa, doctora. Respuesta breve también, muchas gracias. Sí podría corresponder a una cefalea tensional por la forma de distribución del dolor. Y otra cosa es que suena muy difícil o muy doloroso. A veces hay personas que tienen que aprender a convivir con el dolor y a usar otras medidas para controlarlo. Muy bien, tema de hoy en su Médico en Casa bien interesante. Sobre todo esperamos que les hayan servido todas estas recomendaciones que hoy tuvimos para ustedes. Recomendaciones finales antes de despedirnos, doctora. Lo que tenemos que hacer todos los días, cuidados, autocuidado, reconocer el peso, el ejercicio, no tomar cigarrillo, ni licor, ni otras drogas y ser responsables pues, por nuestro cuidado en salud y consultar cuando tenemos alguna sintomatología nueva o diferente. Muy bien, ahí están entonces estas recomendaciones bien interesantes. Y el tratamiento muy importante, no solamente está el tema de los analgésicos. ¿Qué otro complemento existe, doctora? Tenemos un minutico más. Para el manejo de la cefalea tensional y todas las enfermedades que son causadas por la sociedad y la vida urbana, lo mejor es tratar de llevar una vida sana y herramientas de relajación, sueño, terapias de color o terapias de aroma, eso todo lo puede ayudar a uno mucho. Gracias, doctora, por acompañarnos, doctora María Clara. Estilos de vida saludable definitivamente. El estrés, factor desencadenante además de tantas enfermedades. Hay que bajarle un poquito al estrés, es el mensaje de hoy. Gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Chao.